Saludito, mi gente de contenido urbano. Señores, ¿cuánto tiempo que no hacía un contenido de este tipo? Hoy me encuentro con un ex delincuente, un ex presidiario en su pasado, Manuel El Sean, así le conozco yo. Él es una persona que estuvo preso tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos, entre otras cosas. Y estuvimos conversando detrás de cámara sobre, según él, muchas falacias que se han inventado los que supuestamente fueron controles en las cárceles. Y hoy vinimos a conocer su contraparte. Él dice que, Manuel, dígalo con sus propias palabras. Bien, muchas gracias primeramente por Sí, bienvenido, Manuel. la oportunidad que tú me has dado de esta entrevista, dándole primero la gracia a Dios, Qué porque bonito. nos concede eso, y luego a cada uno de tus seguidores. Ok, Sí, yo voy a empezar con una frasecita que tengo de uno de mis libros favoritos, de los pocos libros que tengo, que se titula Actitud Mental Positiva, ok, un camino hacia el éxito, escrito por Napoleón Hill y William Clement Stone. Y la frase dice, toda angustia, toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o quizá mejor. ok. Espero que esa frase la graben bien todos los seguidores, incluyendo a ti también, Sí, gracias. para que más o menos entiendan de por dónde que yo voy. Ok, primero vamos a hacer, Manuel, una mini biografía suya, con sus palabras. ¿Quién usted fue en el mundo de los presos, los penitenciarios, el mundo delictivo? Démele un poquito, porque usted sabe que hay personas que lo van a ver por primera vez y quizá no lo hayan visto nunca. Y así se ponen más o menos al hilo para que luego entonces hablemos un poquito sobre los controles y las cosas que sucedían en prisión, que usted dice que la mayoría de esos muchachones que se proclamaban control nunca lo fueron. Hábleme un poquito de usted. ¿Quién Bueno, fue Manuel El Sean? bueno, yo fui un narcotraficante y también fui consumidor de Estupefaciente. estupefacientes, exactamente. Y yo lo que me dedicaba era a distribuir drogas, básicamente. Y cada vez que caía, la mayor parte de las veces que caía era por eso, por tráfico de drogas. Ok. Tanto aquí como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos yo empecé a traficarla, pero por droga yo nunca caí preso. Yo tuve un problemita ahí, básicamente como familiar. Ok. Y lo más que yo duré fueron como 3 días preso. ¿Qué tiempo hizo usted de prisión en toda su vida? Bueno, yo hice varias cárceles. Yo calcularía que hice como algunos 5 años por todas. Ok, usted hizo poco tiempo, pero en repetidas ocasiones. Exactamente, sí, Y exactamente. todas las veces que cayó preso, La mayoría fueron por droga. La primera fue que caí por una simple cadena que arrebaté. hábleme de por qué usted dice que en La Victoria, esa fue la única cárcel que usted tuvo preso, La Victoria. No, 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 yo tuve varias cárceles. Dígame las cárceles que usted tuvo preso. Bueno, mire, yo estuve en La Victoria, Sí, estuve en Najayo, estuve en el 15 de Asua, estuve en Kosovo, la de San San Francisco, Francisco. en la cárcel departamental de San Francisco de Macorís. Ya esas fueron las que tuve. Ok, Y en San Pedro de Macorís tuve preso una vez que me iba ahí de polizonte y me agarraron preso, duré como 3 días en una cárcel de San Pedro. ok. Entonces, ¿qué es un control de una prisión, Manuel? Bueno, la palabra lo dice, o sea, control. Cuando uno comienza a delinquir, hacer Cosas malas. actos delictivos, exactamente, uno está fuera de control, porque lo que uno hace está mal hecho. Claro. Entonces, lo que uno hace mal hecho conlleva que uno caiga preso, entre muchas cosas, como la muerte, el hospital y todo eso. Ok. Entonces, es que uno está fuera de control. Entonces, si tú caes preso porque estás fuera de control y llegas a la cárcel y sigues en lo mismo que tú estabas antes de tú caer preso, tú no estás en control. Ok. O sea, tú sigues descontrolado. Entonces, cuando tú dices que tú controlas a todos los presos, estando tú descontrolado, ahí hay una cierta contradicción. Porque tú no te puedes controlar tú mismo. Entonces, ¿cómo tú pretendes que va a controlar al otro? El otro te puede hacer creer que tú lo estás controlando porque no quiere problemas contigo.
como era mi caso. Ok, o sea que básicamente la definición que me está dando Manuel es una definición personal de cómo usted ve la situación. Exactamente. Ok, yo pensaba que usted era algún punto de apoyo social que para poder hablar quizá en contra o en base a un testimonio negativo de quien fue control. Exactamente. Pero, Exactamente. por ejemplo, yo estoy buscando aquí en internet, Ujú. apoyándome en informaciones a ver qué encuentro. Cuando pongo control de las prisiones de República Dominicana, lo que me aparece es la penitenciaría, o sea, la gente, los militares. Exactamente. Y cuando pongo control en una cárcel, que no pongo los países, Ajá. vuelve y me aparecen los militares. Exactamente. Entonces, cuando por último pongo control de los presos, sale una información que dice que es una visión general creada por la inteligencia artificial. Dice, el control de los presos se realiza mediante personal especializado, instalaciones seguras y sistemas de vigilancia. O sea que de nuevo vuelve y habla de que quien puede hacer eso es el personal penitenciario que debe ser idóneo para cumplir con la misión social que se le impone ante la ley. Exactamente. Pero yo hay una figura que es, Manuel, no podemos ignorar esa figura y de ese que vamos a desarrollar, que esa figura del terrorista, del tipo delincuente que a veces porque tiene mucha rabia, mucha furia, a veces porque tiene dinero, a veces porque su barrio es mayoría en la prisión de delincuentes, esas personas son los que se autodenominan llamarse control, Exactamente. porque dentro de la prisión hay reglas y esas reglas, aparte de lo que es la penitenciaría y la policía, Ujú. internamente se dictan en base a lo que diga ese grupo. Exacto. Ese no merece llamarse control, Manuel. No, o sea, yo no lo llamo control, honestamente, yo no lo llamo control, porque es como tú dices, es por el conglomerado de personas que lo siguen a él y en base a su rabia y a su terror, es que él supuestamente es control, pero es que no es que él manilla y controla a todo el mundo. ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? ¿Cómo le pudiéramos llamar? Probó, se le puede llamar probó, Pero se le llama probó. o sea, probó. Es rabioso, cualquier nombre, pero no el del control, porque él Por- no tiene, o sea, él no tiene control él mismo de él. Entonces, si él no tiene control él mismo de él, él no puede pretender controlar a otro. O pero sea, partiendo de esa pesquisa que usted dice que él no es control, sí, simplemente por eso. sí, simplemente por No, eso. es que le voy a poner un ejemplo. Le voy a hablar de, según lo que yo escuché de la historia, yo escuché porque no estuve en ese momento. Dani 45. Dani 45 era una persona impulsiva que no tenía control emocional de sus actos. Era una persona que actuaba por impulso Exacto, y atento a rabia y terror y sus impulsos, él atracó, sometió a la obediencia, violó personas en prisión, entre otras cosas. Y todo eso, a pesar de que él no tenía un control interno de él para poder hacer quizá tener buenas conductas, sí tenía un control para ejercer el mal encima de esas otras personas. no, exacto. Entonces, eso es el control, porque si él sometió que hasta los yaniquequeros, un ejemplo, o los jugadores de DAO tenían que pagarle su impuesto, por ejemplo, Ujú. no estoy diciendo que pasó así, sino poniéndolo como ejemplo. Entonces, porque él tenía algo que podía someterlo a ellos. Y si yo someto a mi hijo, yo soy su papá, pero se llama que el que lo controla soy yo. Sí, Popularmente en nuestro lenguaje coloquial dominicano. exacto, exactamente. Entonces, usted me dijo a mí, yo quisiera juntarme con Melvin el Patriarca, con Piti Benzina, o con cualquiera de esos que dicen haberse llamado control, para en un debate yo demostrarle a ellos que ellos no fueron ningún control. Eso Exactamente. fue lo que usted me dijo. Eso fue lo que yo le dije, se lo mandé a ellos. ¿Por qué usted, explíquenos aquí para que el público y ellos sepan por qué usted entiende o por qué usted quiere hacer ese debate? Bueno, mira, cuando yo caía preso, por ejemplo, en el Palacio de la Policía, yo entraba y los policías ya, como ya me conocían, porque caía en muchas ocasiones, ellos, los policías, me decían, Manuel, que te queremos en Vietnam.
Y era porque en Vietnam, Vietnam del Palacio. sí, que era Vietnam, los choferes. Sí. Entonces ellos me decían, te necesitamos en Vietnam. Porque hay dos tipos ahí, Sí. o tres tipos, que dicen que son los controles. Y tienen, o sea, tienen a la manada, la tienen sometida a lo que ellos digan. Y nosotros, me decían los policías así mismo, nosotros no tenemos búsqueda con ellos. Entonces nosotros queremos que tú seas el que controle ahí. Entonces ya nosotros teníamos cómo hacerlo. Y cuando ellos me entraban a la celda, de ahí partíamos y que de una vez ellos se paraban y tú sabes lo que hacían, que la limpieza, que esto. Entonces yo ahí lo provocaba y cuando ellos se equivocaban ya estaban en el suelo los dos. Ok. ¿Y ahí cómo usted podría ponerlo al suelo los dos? ¿Con ayuda de la policía? No, o sea, la policía me entraba, pero que yo tenía mi técnica porque, por ejemplo, yo era luchador, yo soy luchador olímpico. Ok. Yo sé bolsear. Bien. Yo también sé tirar patas. O sea, yo en defensas personales, cualquiera se equivoca conmigo. ¿Y cómo con un cuchillo, Manuel, usted contrarresta a un hombre con defensas personales? Si él, si él tiene un Entonces, arma blanca. ahí es que yo me baso. Ahí es que yo me baso. Si tú tienes un cuchillo y yo estoy desarmado, o sea, claro y pelado, tú eres el control. Porque tú tienes un cuchillo, yo estoy a mano pelada. Ujú. Por más que yo sea de que lo máximo en arte marcial, en defensas personales, Sí. tú tienes un cuchillo, tú tienes una arma. Entonces, ahí sí tú puedes decir que tú me puedes controlar. Entonces Angie controló la victoria con su arma de fuego. Pero porque los otros presos no tenían nada. Estaban al pelo y aunque tuvieran un cuchillo, estamos hablando de un fuete. Y lo, Entonces, ahí sí tú puedes decir, te voy a controlar porque tú tienes o sea, tú me llevas a mi ventaja. y entonces, ¿cómo controló Piti Mencina, Dani 45, Peculiar, Alberto? Porque ellos todos fueron controles. Y los presos reconocen que ellos fueron Sí, controles. pero por lo que te Y el digo. único preso que está diciendo que no había control es usted. Pero por lo que te digo, porque como ellos no tenían controles ellos mismos, porque lo que hacían mayormente era bajo sustancia. La mayoría era bajo sustancia. Entonces, cuando tú estás bajo sustancia narcótica, tú no tienes control de ti mismo. Y tú lo que tú lo haces porque tú estás bajo una sustancia. ¿Me entiendes? Y lo que tú estás haciendo es para tú seguir consumiendo esa sustancia, porque eso es lo que te da a ti el poder de decir que tú controlas, pero que tú no te estás controlando. ¿Entiendes? Entonces le voy a preguntar. Ajá. Un preso como Alberto Peguero, Alberto el Pájaro, como se le conocía en el mundo delictivo y en las prisiones, que no era consumidor de sustancias prohibidas. Entonces, él no fue control. Bueno, lo de Alberto Peguero, Sí. lo de Alberto Peguero es una condición un poco, o sea, un poco aislada, porque aunque él no consumía sustancia, tenía cierta debilidad. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, por esa debilidad, él pudo lograr controlar a los presos. ¿Usted cree? Sí, claro. No, no, para mí es todo lo contrario, porque es que si él, por tener esa debilidad que le gustaban los hombres, un ejemplo, yo lo veía como un candidato débil a la hora de poder liderar más de 4 o 5 mil hombres. Lo que pasa es que Alberto, independientemente de su debilidad que él tenía hacia el género masculino, era un tipo que respetaba. O sea, Alberto respetaba. Alberto te hablaba a ti y nada más por el respeto como él te hablaba, porque él tiene Léxico. léxico para hablarte a ti, ya por eso tú lo respetabas. Entonces, ahí tú puedes decir que ese es un control independientemente de su debilidad que él tenía. Ok, entonces, vamos a mencionar los nombres, usted que estuvo preso y que tiene más años que yo, de los supuestos controles. Vamos a hacer una lista. Ok, mira, Desde los principios hasta el final. Va. mira, cuando yo caí en el 86, Sí. el que controlaba Vietnam, y no era Vietnam entero, era una parte de Vietnam, era Marcelino Augusto Adame. Marcelino. Marcelino. Sí. Yo caí en la celda que él, o sea, que él controlaba y yo lo conocí. Y de ahí yo comencé a conocerlo a casi todo. Marcelino compartía con uno que le llamaban o le llaman, no sé si está muerto, La Perla. Ok. Ellos compartían el callejón. Y en ese callejón también vivía José Patio, uno que era capo, o sea, que era distribuidor de la feria, que le llaman el corral, a eso ahí. Ok. Y él también estaba en esa celda. También estaba Winnie y La Bola.
que eran compañeros y compartían en un callejón. Eso eran controles, o sea, controles porque todo el mundo los respetaba. A ellos. A ellos, exacto. Entonces también ¿A estaba base de que ellos eran respetados? a base de su rabia, de su respeto. ¿Tú entiendes? Porque Dominaban los cuchillos. exactamente, eso yo lo reconocía. Usted se está contradiciendo. Yo no estoy aquí para complacerlo. No, y a mí me gusta el debate. Usted viene con su versión y yo tengo que desmontar. A mí me gusta el debate, pero lo que yo te digo a ti, que, o sea, que el control en sí, era por el hierro que tenían en la mano. Pero si yo soy el que tengo el hierro y lo someto con el hierro, yo lo estoy controlando a usted. Porque si usted ahora mismo en este podcast está hablando conmigo y yo no quiero que el público escuche su voz, yo tengo una manera de yo mutear ese micrófono para que usted no suene. Exacto. Y si yo ahora mismo le bajo esa impedancia para que usted no pueda hablar, yo tengo el control sobre lo que usted va a hablar o no. Sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Usted me entiende? Entonces, usted me dice, no, porque lo que pasa es que cuando yo te sacaba de quicio, tú me tumbabas el micrófono. Pero eso no es silenciarme porque yo seguía hablando aunque nadie me escuchara. Exacto. Entonces, para mí tiene un poquito de incongruencia esa parte. Y le decía que como usted estuvo preso y conoció desde el 80 y pico los controles, me mencionara la lista y después entonces lo desglosamos. Me dijo Marcelino. Después de Marcelino, otro que usted diera como control. Bueno, en ese mismo tiempo estaba Víctor Gómez. Víctor Gómez. Víctor Gómez. Primera vez que escucho ese nombre, siga. Bueno, Víctor Gómez ellos tuvieron un contronazo después. Marcelino, o sea, el grupo de Marcelino y el grupo de Víctor Gómez. Ok, continúe para arriba. Peculiar, como tú lo mencionaste. Sí, pero usted voló porque Peculiar fue después del 95. Ok, entonces vamos, Mala Fe. Mala Fe. Enriquito, que estaban también, fue en el 86, 80 y pico, por ahí que también controlaron. Sí. Conocí a... Después de ahí, pasó lo que... Dani 45, Aquilito, el mismo Piti Mencina, Luis Quitateni, Alberto, Angie, exactamente. Y Peculiar. Y Peculiar, exacto. Ahí más o menos la lista de la victoria. Es de la victoria, exactamente. En el 15 de Asua yo conozco de la historia como control. O sea, algunos porque se me puede escapar. Conozco a El Guardia. El Guardia. A Rafo 357. No, yo no estuve ahí todavía. A Melvin el Patriarca. No estuve ahí. A Juan La Pila. No, pero le estoy diciendo lo que se hacen llamar control. Exacto. Que están por ahí. Exactamente. Y la historia. No sé de los mercaderos quién era que controlaba, si era Mananán o era Llaverito, pero también creo que Luis Quitateni llegó a controlar en el 15 también, entre otros. Entonces, toda esa figura, al momento de usted decir que no fueron control, usted la está desmeritando. Bueno, no. Usted le está quitando la autoridad que ellos se ganaron en base a su gallardía en aquel tiempo. No, o sea, ¿cómo te explico? No es que estoy demeritándola, sino que en lo que yo me baso es que ellos controlaban a la gente, pero que ellos mismos no se controlaban. No sé si tú me estás entendiendo. No, pero yo sí lo entiendo. Por ejemplo, cuando yo caía preso, yo caía porque yo estaba en la calle en consumo de estupefacientes y todo eso. Por ejemplo, inmediatamente yo caía preso, a mí se me olvidaba ya lo que era el consumo. Okay. Yo no consumía en la cárcel. Libre. Exactamente, yo no consumía en la cárcel ninguna sustancia. ¿Por qué? Por el hecho de que yo sabía que estaba descontrolado y fui detenido por lo que estaba descontrolado, entonces yo en la cárcel no me voy a descontrolar. Ok. No sé si usted me entiende. Donde podía descontrolarse, se controlaba. Exactamente. Y donde no tenía que estar descontrolado porque podía caer preso, entonces se descontrolaba. ¿Me entiende? Entonces, después que yo estaba ahí, ya yo me enfocaba a que el control lo tenía en verdad la policía. Porque esos fueron los que me metieron preso. O sea, a los tigres no le bajaban raya. No, a los tigres a mí no me bajaban raya ni me controlaban. ¿Pero por qué? ¿Porque usted era un palomo o porque usted se le revelaba cuando yo le... No, porque mira lo que pasaba conmigo. Cuando yo caí la primera vez preso, yo pasé como un palomo porque a mí me dieron hasta una galleta y todo y me atracaron. Okay. Me quitaron la botica. Y que la botica que me quitaron a mí llegó a mano, a los pies de Marcelino. ¿Entiendes? O sea, que el que me la quitó a mí se la vendió a Marcelino.
Entonces, después de eso, yo y Marcelino nos hicimos amigos. Ok. Y éramos canchanchan y él incluso hasta consejos yo le llegaba a dar y todo. ¿Tú ves? ¿Qué pasa? Que después que yo salgo, que yo salí ya con el cocote o sea, de un verdadero delincuente, caigo preso ese mismo año por droga. Pero ya cuando yo caigo, ya yo vengo diferente. Ya los que me atracaron a mí me tenían miedo porque ellos intentaron y cuando vieron que era yo, hasta se espantaron, que era Dionisio y Critino, que fueron los que me atracaron. Entonces, en el mismo 86, cuando yo logro fugarme de la guagua, que logro tirarme, que el penal entero supo de lo que yo había hecho, de la hazaña que yo había hecho, ya por eso que yo hice, ya yo me ranqueé, como que dice. Porque tú el que se fuga es porque es guapo, es porque tienes rabia, porque tú sabes que si a ti te ven en un movimiento fugándote, tú sabes que te van a dar piso. Pero dicen algunos expresidiarios, como por ejemplo Radamel Cojo, que el capitaleño casi siempre como que tiene valor para hacer cárcel y que eso es de tigre, pero que el que se fuga, eso fue una referencia a él que él hizo para el vole de Puerto Plata, como que el vole en un momento se fugó de Puerto Plata y eso. Y él quería como hacer saber con esa expresión que según yo entendí, como que los presos que se fugan no tienen valor. Y usted me está diciendo todo lo No, contrario. pero claro, pero ¿y cómo él va a decir eso? Oh, No. pero el valor de hacer la cárcel por el que cometiste tu error es un valor que usted no está Sí, teniendo. sí, pero es más valor, tú evadí el tiempo que tú vas a durar preso ahí, ¿me entiendes? Y correte el chance de irte y soltar eso a lo que coja mi bon, que tú haces el tiempo, ¿me entiendes? Porque cuando yo me fugué, a mí me venían de 5 a 7 años seguro. Ok. De 5 a 7 años seguro me venían. Y usted no tenía valor para eso. No, para coger esa cárcel, no. Y entonces, ¿por qué usted era delincuente? Yo delinquía porque honestamente a mí me gustaba el ambiente, ¿me entiendes? Y lo que yo manejaba, vendiendo, distribuyendo, yo me manejaba, o sea, yo hacía todo lo que a mí me gustaba, ¿me entiendes? Sí. Porque el que tiene la ventaja de vender, de distribuir, consigue todo lo bueno y todo lo que, ¿me entiendes? Le gusta. Pero hace ese tiempo, no, yo no lo veía, o sea, yo digo, no, el valor de yo fugarme era superior a yo estar en una cárcel. Una pregunta. ¿Qué es un tigre? Bueno, un tigre básicamente el que se la sabe toda, o el que aprende el sistema de cómo vivir. Por ejemplo, aquí en este país, en el mundo entero, hay muchos tigres multimillonarios y son tigres, son delincuentes, pero nadie los señala, ¿me entiendes? Nadie lo señala, nadie le dice que es un delincuente, que es un tigre. Un tigre es aprender, tener conocimiento de todo lo que se mueve en el ambiente y vivir de eso. Ok. ¿Y qué es un delincuente? Un delincuente es una gente que se le importa cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. ¿Me entiendes? Como quitárselo a una gente, robarle un objeto a alguien para él saciarse lo que él quiere. Es un delincuente. ¿Y qué es un palomo? Un palomo es una gente que por más que puede conseguir lo que sea, se conforma con lo que aparezca. ¿Me entiendes? Con lo que sea, va. Ya con eso se conforma. O sea, si yo soy conformista, yo soy un palomo. No es que conformista, sino que si, por ejemplo, tú estás delinquiendo en la calle, haciendo cosas malas, Ah, los palomos son delincuentes también. se podría llamar, o Ok. sea, se podría llamar que también son delincuentes. Ok. Porque, por ejemplo, hay tipos que no tienen la necesidad de hacer lo que hacen y lo hacen. Ok. Cuando pueden hacer otra cosa mucho mejor y conseguir más de lo que ellos consiguen, haciendo como le llaman palomería. Bien. Lo que pasa es que yo pensaba que las palomerías las hacían los tigres. Hay tigres que hacen palomería. Porque yo tenía entendido que el palomo era como el opuesto al tigre. ¿Usted me entiende? Como que si usted es un tigre porque usted se la sabe toda, porque pelea, porque yo soy palomo porque yo no peleo. Yo soy palomo porque yo trabajo y me lo gano bien. No, ¿Usted me entiende? no. Esa es ¿Qué es un palomo?
Esa es su definición Si personal. en un barrio hay un tigre, Ujú. ¿qué hace el tigre para llamarse tigre? ¿Y qué hace el palomo para llamarse palomo en el barrio? Bueno, el que es tigre, como te digo, Démelo un saludo al Cuba, al Cubinchi, como usted le dice. ¡Ay, Guinchi! Sí, Un saludo para ti. salúdame a los muchachos del grupo ahí. Un saludo Del Team Contenido para los Urbano. muchachos del grupo de Team Contenido Urbano y Sí, invitando a todo el mundo que se suscriban, o sea, sí. que entren al Señores, grupo. tenemos un grupo de WhatsApp que ahí nosotros hablamos muchísimas cosas y Manuel es parte de ese grupo. Y siempre hay un cubano que nos arroja palabras criollas, que él no sabe lo que significa. Y él cree que son buenas. Sí. Y por eso me recordé ahora. Él que seguro, Manuel, está esperando que usted le dé una definición básica de qué es lo que es un palomo o qué es lo que es un tigre. Por eso me choca un poquito la definición suya, porque entiendo como que le está poniendo las atribuciones de tigre al palomo y del palomo al tigre. No, no, no. El palomo no es el que coge la galleta en el barrio. Pues sí, se podría decir que el palomo que coge la galleta. Se podría decir. Todo, o sea, todo lo que se le puede pegar, se le pega al palomo. Ok. Pero el palomo siempre quiere estar en el medio también. ¿Entiendes? O Sí. sea, los palomos que yo he conocido y he visto, a eso es que se dedican. ¿Quién era Manuel en el mundo delictivo? ¿Un palomo o un tigre? Bueno, yo era un tigre. ¿Usted era un tigre? Pero sí, o sea, yo era un tigre y a veces pasaba por palomo, porque también esa es otra. Que hay veces que tú tienes que hacer creer una cosa que no es, sabiendo tú que no eres de ahí. ¿Me entiendes? Ok. Honestamente, mira, a mí siempre me gustó ser actor. Siempre. ¿Tú ves? Entonces yo a veces hacía cosas para llamar la atención y para que la gente creyeran y eso. Y era parte o sea, de la vida que yo quería para desarrollarla, para algún día, si pudiera hacer una película. Ok, ok. ¿Entiendes? Entonces yo mucho conocimiento y muchas cosas que pasaban, yo la grababa y la absorbía para un futuro, como ahora, ¿tú me entiendes? Irla tirando. Y muchos códigos que uno se aprende en la calle, yo también me lo sé, mucho de eso, y en ocasiones yo lo tiro, pero con el objetivo de ayudar y o sea, de evitar de que muchos jóvenes hoy en día caigan En ese mundo. en ese mundo, exactamente. Ok. ¿Por qué hoy que pasaron 20, 15, 30 años de aquella cárcel, de aquella prisión que ustedes vivieron, por qué hoy todavía se sigue arrastrando ese pasado y trayéndolo al presente entre los ex presidiarios y ex delincuentes? Mira, en la vida uno pasa muchas situaciones, tú ves, entonces hay veces que uno tiene eso ahí y en algún momento uno tiene que soltarlo. Por ejemplo, yo fui marcado en el 1974 con la muerte de mi papá. Ok. Mi papá era un tipo luchador, revolucionario, y él era del 14 de junio. ¿Tú ves? Entonces, cuando él muere, eso a mí me marcó, porque yo no creí de lo que me dijeron a mí mi mamá, que él murió. Yo no creí eso. Entonces, eso a mí me hizo ser rebelde y ser contrario al sistema. O sea, el problema mío básicamente es en contra del sistema. Pero hoy por hoy, Sí, desde ese entonces. yo le preguntaba, ya sé que usted está en contra del sistema, ¿por qué usted cree que hay rivalidades hoy por hoy entre ellos? ¿Es una lucha de ego? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que tienen el tigraje todavía en la cabeza? Exactamente, por eso. Porque yo lo veo hablando a usted como un palomo ahora mismo, como ellos dicen que son los palomos. Exactamente, Estamos hablando a nivel del mundo de los tigres. exactamente, porque es que ellos no aceptan, o sea, no han aceptado el error que ellos cometieron cuando estuvieron en la cárcel. Mucho, la mayoría, tú ves, como tuvieron rivalidades, ellos hoy en día no aceptan el que ya son diferentes, en que ya tienen que ser diferentes. Ok. Ellos todavía no han caído ahí. Y a eso es que yo me baso. Porque, por ejemplo, cuando yo comenzaba a caer preso y yo veía toda la injusticia que se cometía entre nosotros mismos, estando presos, Ujú. eso a mí me hizo entender de que en verdad ellos no tenían control. Porque es que, estando ahí adentro, lo que se dedicaban era a hacer mucho daño. ¿Me entiendes?
mucho daño. Entonces, imagínate lo que pasaba oye, te estoy hablando del 86. ¿Tú sabes lo que se hacía en el 86? No. Una gente caía preso. Y desde la alcaldía, o sea, de la oficina de la alcaldía, le daban seguimiento, los mismos presos. Porque los mismos presos eran los que colaboraban en la oficina de la alcaldía. Entonces, le daban seguimiento a ese preso. Si pasaban 20, 25, un mes, y a ese preso no le llegaba una visita, ¿tú sabes lo que se hacían? Ellos tomaban la ficha de ese preso, se la llevaban a una gente que estaba por un caso Grande. grande, y le llevaban la ficha y le decían, mira, apréndete esos datos. Ese tipo está por una cosita, tú te aprendes los datos. Después que ese tipo se aprendía los datos, mandaba a pagar una fianza por ese preso. Suplantaban el caso. Exactamente. Entonces cambiaban la foto y ese tipo que estaba por un caso grande se iba con los datos de ese preso. De un palomo. En un palomo. Entonces ese palomo, lamentablemente, ya tú te imaginas, toda la lucha que cogía preso. Y el que se fue por él, que estaba por un caso grande, en la calle. Y para la gente que, por ejemplo, si fue un asesino que salió preso, para los familiares de ese muerto, ese tipo estaba preso. Y el tipo estaba en la calle. Sí. Y así salieron muchísimos colombianos. ¿Me entiendes? Muchísima gente que estaban por caso grande. Salieron por la puerta de la victoria, normal. A eso le llamaban el tubo. Ok. Y eso a mí me partía el alma, eso a mí me indignaba. Porque es un abuso que se está cometiendo contra un ser humano que cometió un error y tú haces eso, tú ves. Y eso era combinado con alcalde, con coronel, o sea, Había dinero ahí. siempre había dinero. Siempre había dinero. Pero yo estoy hablando del 86. Entonces, al yo ver todos esos abusos que se cometían, yo lo que fui retroalimentándome, analizándolo a todito, o sea, estudiándolo y sabiendo para qué daban. Entonces, para mí, de verdad, no eran controles porque por lo que hacían y lo que manifestaban, ¿tú me entiendes? Los abusos que muchos cometían. Todo eso yo fui analizando y eso de verdad a mí, yo no lo catalogo controles o sea, por ese y por muchos casos que pasaban ahí. Ok. Manuel, ¿por qué usted está en contra del sistema? Mira, yo estoy en contra del sistema porque desde que yo comencé a estudiarlo, como te digo, yo comencé a estudiar bien el sistema después de la muerte de mi papá. Ok. Deme un chin de la muerte de su papá. Mira, mi papá sale del país en los años 60. Yo nací en el 1965. Él nació en los años 60, yo no lo conocía. Y él regresa en el 1974, supuestamente porque a él lo invitaron como delegado para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en 1974, cuando inauguraron el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ok. Eso fue un evento tremendo. Entonces a él lo invitan para que participe como delegado. Y por mi casa pasaron, pero tú sabes lo que centenares de personalidades que cuando entraban a mi casa saludaban a mi papá me decía, no, mira, ese amigo mío. Y lo saludaban con un afecto y un saludo. O sea, y eso a mí me impactó ver tanta gente que querían a mi papá, supuestamente. Sí. Cuando se terminaron los juegos, mi papá se va para Nueva York y no duró ni siquiera un mes. No duró un mes. Cuando mi mamá me dice a mí que murió. O sea, yo no lo creí porque mi papá era un tipo fuerte y se levantaba haciendo ejercicio. ¿Y por qué usted no creyó que murió? Yo no lo creí porque mi mamá me dijo a mí que, dije, celebrando, se dio unos traguitos, se puso malo, lo llevaron al médico y se murió. Entonces yo dije, ¿de qué se murió? Me dijo, de hepatitis. Dije que eso da el alcohol, cuando tú tomas alcohol, te daña el hígado. Y yo no me creí ese cuento, José. Okay. No, yo no me lo creí. Digo, pero mi papá no, yo nunca lo vi tomando alcohol. Mi papá no pudo haber muerto de eso. Entonces pasó el tiempo. Y un día yo le pregunto a mi hermano, digo, Fidel, ¿por qué yo me llamo Manuel Aurelio? Porque ya me venía como la curiosidad. Y mi hermano me dice a mí, tú te llamas Manuel Aurelio porque papá
te puso Manuel Aurelio en honor a Manuel Aurelio Tavares. Vale, justo. Y después me dio mi hermano, yo me llamo Fidel Ernesto, por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Entonces yo comencé a relacionar, digo, pues entonces él era como comunista o Revolucionario. revolucionario. Comencé a hacer toda esa coyuntura. Y después con el tiempo comencé a investigar. Y después me entero que a la gente del 14 de junio lo estaban matando casi a todos. O sea, la mayoría O sea, usted entiende que el papá suyo fue una víctima de esos movimientos. igual que a este señor, Quizás. no, a Chichi Mazara, el papá de Guido Gómez Mazara, que lo mataron en Bruselas, que eso es un país de eso, Ujú. que apareció muerto en un hotel, una cosa así. Pero después se descubrió que fue que lo mataron. O sea, fue que lo mandaron a matar. Entonces relacioné al papá de Guido con el mío. Digo, no, pero al mío también lo mataron. ¿Y qué culpa tiene el sistema de eso, Manuel? El sistema, la culpa que tiene el sistema, porque cuando aquí, en el 65, vinieron a intervenir los yanquis, ¿eh? Lo que vinieron fue con su segunda intención. ¿De qué? De controlar el país. ¿Entiendes? Ellos vienen desde el 1916 queriendo controlar la República Dominicana. Y en el 1916 se encontraron con una rebelión que no pudieron. Okay. Entonces, en el 65 volvieron y hicieron lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, el sistema desde ahí, ha sido controlado por los Estados Unidos. ¿Y usted está en contra de esa gente entonces? Claro, eso de que de la CIA y todo eso se está descubriendo ahora mismo. Ahora mismo están saliendo datos, como por ejemplo el de la Mirabal, que fueron complot de la CIA. En estos días también yo me enteré de lo que pasó en el 1954 en Guatemala, de un golpe de Estado. Entonces, donde quiera que haya un golpe de Estado en un país de Latinoamérica, tú lo buscas y es la CIA que tiene que ver con eso. ¿No le da a usted un poquito como de miedo usted tener represalia en contra de esa gente? Me daba miedo, Le daba. me daba miedo. Ya usted está pago. Yo estoy pago, no, que ya, ya se está destapando todo. O sea, en el tiempo que yo supe eso, que fue en los 70, 80, hasta los 90 por ahí, que yo siempre sabía eso, y tengo mucha información de dónde viene la élite que manejan todos esos organismos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional también, que es de esa misma élite, la Reserva Federal, la misma CIA, el FBI, todos esos organismos. Anteriormente yo no podía decir lo que estaba diciendo ahora. ¿Y el sistema nacional? ¿Qué tiene que ver con ello, influenciado eso? Por eso mismo, porque ellos son los que mandan. O sea, ellos son los que ordenan al sistema nacional. Usted está diciendo que en este país los líderes políticos, los que gobiernan este país, Tienen que regirse a nivel de ellos, ¿a nivel de quién? de esa élite, de la élite de Estados Unidos. Tienen que regirse a lo que ellos digan. Yo lo digo con responsabilidad. Bueno. O sea, ¿De dónde usted saca esa conclusión? bueno, yo la saco, mira. Por ejemplo, el Banco Central. Ajá. Banco Central de la República Dominicana. ¿Qué te dice a ti? ¿Tú crees que el Banco Central de la República Dominicana es de República Dominicana? Sí, porque el Banco Central de aquí. Eso es lo que nos han dicho. El Banco Central de la República Dominicana y el Banco Central de toda Latinoamérica son empresas privadas. Claro, pero el Banco Popular Dominicano es una empresa privada. Sí, pero que el Banco Central debería de ser del Estado de la República Dominicana. ¿Y de quién es el Banco Central? Búscalo, tiene un nombre. Ok, continúe, que yo voy a averiguar eso ahora mismo. No, ahí te va a decir, supuestamente tú ves. Pero ¿cómo usted me dice que lo busque cuando lo voy a buscar? Mira, hay una familia, hay familias que manejan el sistema monetario, el sistema financiero. El nacional. ¿Eh? El sistema monetario nacional. Sí. Hay una familia de la élite de para allá, ¿me entiendes? Que manejan todo eso. Que no es dominicano. No es dominicano, porque tú tienes que darte cuenta. ¿Y por qué el dólar tiene que valer más que el peso dominicano? Porque nosotros tenemos una economía por debajo de ellos y tenemos deuda para ellos. Eso es lo que nos han dicho. Pero ¿cómo que no han dicho? Eso es lo que nos han dicho. Mira, Entonces, esto se llama computadora porque no lo han dicho. no, el computador porque eso. Pero que en el 1971, el presidente Richard Nixon, ¿tú sabes lo que dijo? No. En el 1971 él dijo
que a partir de este momento el dólar no iba a estar respaldado por el oro. Eso significa que de ahí en adelante ellos lo que iban a hacer era imprimir dólares. ¿Me entiendes? Imprimir dólares. Y desde el 1971 era temporalmente, pero mira ya por dónde vamos. Entonces hoy en día, ¿cómo está el dólar? A 63 y pico por uno. ¿Y por qué? Por eso mismo. Si nosotros tenemos oro en este país, ¿y por qué tenemos que depender de un papel impreso? Pero que usted está hablando algo, que usted está expresándolo como que es centro de la República Dominicana, es una situación mundial. Pero lo que te digo, Porque todos los países del mundo tienen una referencia de su tasa contra el dólar, no el peso dominicano, Manuel. pero, Y ellos hay países que son más ricos que nosotros y le deben a los dueños del dólar. ajá. Entonces usted me está diciendo una situación como que algo nacional. Bueno, yo lo veo así, porque hay países que se sustentan de su mismo, o sea, de lo mismo que produce. Por ejemplo, ahí tenemos a El Salvador, tenemos Rusia. O sea, hay muchos países que no dependen del dólar. Yo creo que yo no hay ni un país que no dependa del dólar. Porque en el Tratado de Bretton Woods, que es eso que usted está hablando, 1944 fue el Tratado de Bretton Woods. se dijo, se acordó que todos los países iban a hacer negociaciones con la moneda americana. Exacto. Y lo que han intentado salir de ese tratado, lo que han hecho es que lo han desaparecido del mapa. Bueno, Entonces, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni ningún país raro por ahí está fuera de ese tratado. Y hay países que tienen economía fuerte, eso sí. Pero todas las negociaciones tienen que hacerlas. pero en ese tratado, Japón se retiró luego de eso, de ese tratado. Japón se retiró. Se retiró también Francia, que Francia fue que detonó el mago que tenía en Estados Unidos, que cuando le devolvió todos sus dólares, le pidió que que le dieran su oro. Sí, señor. Entonces, de ahí fue que se comenzó a venir el declive de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que en los países, en los países como el nuestro, el chi se quedó igualito. Y por eso que hoy en día, lamentablemente, tenemos este problema con el dólar. Porque aquí se quedó el chi. ¿Por qué? Por la corrupción que ha habido y por los gobiernos que se han vendido a esa gente. Es que nosotros estamos a este nivel y que tenemos otro problema. ¿Me entiendes? Incluyendo el problema que tenemos ahora mismo con Haití. Todo ha venido de ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos con Haití? El problema que tenemos con Haití es eso mismo, que a esos países corruptos, o sea, a esos países que se benefician del desorden, como los Estados Unidos, eso es lo que le conviene. Que hay un caos, que hay un desorden, porque hay que tener el beneficio de ellos. ¿Me entiendes? Donde hay problemas, ahí que ellos se benefician. ¿Con qué? Con las armas, con los alimentos. O sea, con todo lo que se distribuye, cuando se arma un caos de esa índole, ellos son los beneficiados. Bueno, yo lo que creo es que el problema con Haití no es un problema nuevo. No creo que el problema en este momento esté diferente a como estuvo hace años, porque la migración haitiana se está notando por lo mucho que ha pasado en el tiempo. Es lo que te Es digo. una parte. Y lo segundo es que todos los países que tienen frontera con otros países o que económicamente son más asequibles para los otros inmigrantes, siempre tienen problemas de conflicto. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el referente que nosotros tenemos como para notar las cosas bien del mundo, tiene a México, que es su problema migratorio ahí. Exacto. Entonces, yo creo que ni Corea del Sur y Norte tienen temas resueltos con las fronteras. Siempre hay temas con la frontera. Y sobre todo, siempre hay negocios, siempre hay gente doble moral, muchísimas cosas. Y el tema haitiano, yo no creo que tenga una solución de que el conflicto llegue a cero. Yo eso creo que eso no existe. Yo creo que es un mal necesario que vamos a vivir con él, como parecido a cuando usted se baña, que lo que le viene es ensuciarse de nuevo para volver a bañarse. Ahora, si usted no se baña por mucho tiempo, ya es una descomposición. Exactamente. Y a eso que estamos Entonces, llegando. yo creo que el tema dominico-haitiano
no es un tema que se pueda resolver de que con medidas de las autoridades de turno, sino que es un tema que tiene otro génesis. No, claro, Porque Haití entiende que República Dominicana le le pertenece pertenece. y los dominicanos no, supuestamente no les interesa para nada Haití, pero para lo que conviene, queremos utilizar Haití Exacto. para la mano de obra, para las Ujú, importaciones, para sexualmente, porque nadie tiene problema con las haitianas, ¿entiendes? ujú. Entonces, Haití, las haitianas paren, qué sé yo, 7, 8 veces en 10 años y no hay problema. Aquí, por ejemplo, los hospitales, yo creo que dan más servicio a las haitianas que a las dominicanas. Exacto. Entonces, yo creo que la situación tiene un génesis más profundo, Ujú. pero no veo cuál es el problema que tienen esas potencias dentro de ese problema que usted me dice. Claro que tienen, o sea, tienen su beneficio, porque por ejemplo, las armas de fuego, Pero es un negocio. nosotros no estamos en una guerra. No, no estamos en una guerra, pero ellos incitan a que sí hay una guerra. O sea, el objetivo de ellos es mantener el desequilibrio en estos países así, para ellos poder tener el dominio y el control. A eso que yo me refiero. Si ellos no crean un caos, si ellos no crean una situación, ellos no pueden controlarnos, ellos no pueden tener. Pero vuelvo y le pregunto, ¿ellos la crean esta situación? Claro, esa élite sí, esa élite, oye, esa élite, el objetivo de ellos es, ¿qué pasó también con la cosa de la vacuna del COVID? Nada más fue la República Dominicana que se vacunó. No, Tú claro. supiste, en Haití, tú escuchaste de que haitianos Pero lo escuchen, inyectaban y todo eso. escuchen. Ujú. Usted sabe algo que pasó en Jamaica hace una semana. No me he enterado. Y usted se entera de cosas que pasan en España a veces, ¿verdad? Sí, a veces. Y Jamaica está más cerca que España de nosotros. Y Cuba está más lejos que Jamaica de nosotros. Es que hay simplemente cosas aisladas que uno no. Por ejemplo, nosotros escuchamos ahora mismo toda la semana El Salvador, El Salvador, El Salvador. Ah, sí, eso sí. Pero al lado de El Salvador está Bélice y nosotros nunca escuchamos nada de No. Bélice. Entonces, porque usted no escuchara que en Haití la gente no se vacunó, usted no puede afirmar de que eso solamente fue aquí. Porque ahí hubieron otros países, como en Europa, varios países europeos, que la gente tuvo en pandemia, en cuarentena y también tuvo dosis de vacuna. Ujú. ¿Usted me entiende? Sí, O claro, sea, claro. yo lo que digo es que hay muchas cosas que no son una raíz dominicana. El mal que está pasando en la descomposición social no es algo de que hecho que lo hicieron en Estados Unidos para nosotros. Yo creo que nosotros somos un solar de los tantos que hay en la parcela. Ujú. Sí. Y a nosotros también nos afectan esas cosas. No, no, estamos de Es acuerdo lo en que eso. digo. Manuel, si usted pudiera describir lo que es un control, que nos desvirtuamos un poquito hablando de economía Ya. y de política, ¿qué sería un control de la prisión para usted? Bueno, un control es una persona que en verdad ayude a que el sistema cambie, a que los presos, cuando lleguen ahí, se puedan reivindicar, tú ves, y puedan ser un ente beneficioso para la sociedad. Una gente que colabore y que ayude con eso, yo lo puedo llamar control, ¿me entiendes? Y eso fue lo que yo nunca vi. O sea, yo lo que vi fue personas que manejaban un grupo de gente y estaban bajo su dominio, pero no con el objetivo de algún día ayudar a esa gente a que no vuelvan ahí. No, no, porque es que ellos eran parte de eso. Pero lo que te digo, yo era parte de eso también, pero mi objetivo fue un día, digo, bueno, yo algún día voy a tener que dejar de caer aquí y después que yo salga, al que yo pueda ayudar a que no venga aquí, ayudarlo. Entonces, por eso era que yo me mantenía controlado. Ok, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo preso? En el 1998. Usted tiene 17 años que no cae preso. 17, no, No, 27. yo salí, no, Si salió en el 98 y estamos en el no, no, 25. no, la última que yo caí, Ajá. pero yo salí en el 2001. Ok, O sea, yo tengo 24 años que que no. salí de la prisión. Ok, 24 la años. última presión le hizo 3 años. 2 años y 7 meses. Ok. ¿Y qué usted haría para usted, por ejemplo, reformar el sistema penitenciario? Bueno, yo le solicité al director de prisiones una cita en el 2022 para ver cómo yo podía, con el conocimiento que yo adquirí en La Victoria,
poder ayudar a que por lo menos no haya tanto hacinamiento en la Victoria. Yo sé cómo puedo hacerlo. Tú ves, sin tener que hacerle daño a ningún preso. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, yo me dirijo primero a los presos. Un ejemplo, ¿verdad? Yo parto. Mire, vamos a decir que esa cámara son 100 presos. Ok, yo parto. Diríase a ellos. Yo parto primero, por ejemplo, yo me dirijo a Alaska. En Alaska que están Los clase media. los clases, no, los clases medias, no. Los clase media. Clase media, clase media para arriba. No, en Alaska son los que están cómodos. Los clase media. Exacto. Yo me dirigía a ellos, tú ves. Ujú. Primero analizo con ellos mismos cuáles son sus necesidades. ¿Me entiendes? Me voy por ahí. Comienzo a entrevistarlo casi mente todito. Capo, no capo. Y veo sus necesidades. Entonces después hago un acuerdo con ellos de ver cómo de ahí yo puedo ponerlo en otro sitio donde yo esté más cómodo, más tranquilo. ¿Tú me entiendes? O sea, que usted entiende que solucionar el problema de los presos es acomodarlo a ellos. Acomodarlo no, sacarlo del ambiente, sacarlo de ese ambiente, ¿ve? Y ponerlo en otro similar, pero no con tanto privilegio como lo tienen ahora. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los privilegios que gozan los presos? Pero por ejemplo, hay presos que ahora mismo en Alaca tienen una habitación más grande que esta. Y eso es un privilegio estando presos. Demasiado. Pero, por ejemplo, en El Salvador, ellos tienen una habitación, ellos no duermen así en goletas. Ah, no, hay. Porque es que aquí, lo que ha pasado aquí, que los presos pasan tantas cosas en la cárcel, no es porque realmente sea parte del castigo, es por la sobrepoblación. Porque en una habitación como esta, ellos hacen goletas, ¿qué se llama? Ajá. ¿Y hacen cuántas goletas? ¿30, 20? No, aquí hacen alguna hasta 20. 20, un ejemplo. ¿Usted me entiende? Sí. Cuando realmente, si fuera un espacio para presos, quizás fuera para 4 presos. Exactamente. Un ejemplo. Exacto. Entonces, ya el que duerme en el suelo, el rana, los 20 ranas, 10 ranas que hay aquí, no es que son ranas porque eso es parte del castigo. Sí. Es porque no hay espacio y se creó esa condición de sufrimiento en base a eso. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, yo creo que mejorar las condiciones, voy a hablar yo, como que yo soy director de prisión. Exacto. Mire, yo creo que más de la mitad de los problemas con los presos se solucionarían en este país con el simple hecho de hacer que todo preso que caiga preso a una condena trabaje de manera obligatoria, de una manera donde si el sueldo común del trabajo que ellos desempeñan es, por ejemplo, 20,000 pesos al mes, que a ellos por ese trabajo se les pague 15. Y de los 15, que el 50% lo reciban ellos en la prisión para resolver sus necesidades. Y el otro 50 se le ahorren un bono del Estado para que cuando salga de la prisión tenga ese ahorro y le sirva para emprender algún tipo de profesión o algo que ejercieron mientras estuvieron. Por ejemplo, si usted cae preso y usted lo condenan a 10 años y usted tiene un sueldo de 20,000 pesos porque usted es ebanista o porque usted es albañil o porque usted es radiotécnico, cualquier cosa, profesiones de esas que hay por ahí, y usted es mecánico de inversores y usted se gana 20,000 pesos al mes, usted tiene que hacerlo obligado, usted no puede poner condiciones porque usted está preso. Usted está preso, exactamente. Y para usted reponer a la sociedad el daño que usted hacía afuera, usted tiene que, si se gana 20,000 pesos al mes, devolverle 5,000 al Estado. Exactamente. Que es un 25% de lo que usted produce. Exacto. Para que usted sepa que cuando usted vuelve y caiga ahí, usted va a tener que trabajar para el Estado. Exactamente. Entonces, el otro 15,000 que usted le queda, usted va a vivir con 7,500. Para que usted con esos 200 pesos diarios, usted haga su vida en la prisión. Exacto. Pero los otros 7,500 se le van a acumular. Sí. En un año usted va a juntar 80,000 y pico de pesos. En 10 años, 800, 900,000 pesos. Exacto. Cuando usted sale de ahí libre a la calle, no hay necesidad de usted delinquir. con una profesión que usted tiene 10 años trabajándolo en prisión y un ahorro de más de $500,000 de pesos. Si usted sale a la calle y usted quiere delinquir, usted tiene que comprar de todo para delinquir. Exactamente. Pero si usted quiere vivir de manera honrada y seria, usted va a tener de dónde usted vivir, con qué comprar sus herramientas, con qué usted hace un taller y con qué usted aportar a la sociedad. Exactamente. Entonces las cárceles en República Dominicana están diseñadas para que el que cae por un error dentro conozca
los mecanismos, cómo hacer la cosa de manera correcta para seguir Delinquiendo, exactamente. no para hacer cosas positivas. Exactamente. Entonces, en ese sentido, Manuel, yo creo que acomodar a los presos ha sido lo que ha dañado el sistema. De cualquier manera que usted y yo creamos que un preso no está siendo privilegiado, cuando le aceptan que lleve una cama, que lleve un abanico, que lleve un aire, que lleve lo que sea, se le está haciendo más daño al sistema, dándole el ejemplo al chamaquito que cayó en el barrio, cuando entra, que vio que fulano dentro de la prisión vive como un rey. Exacto. Entonces, si ahí tuviese que trabajar pila de vagos que están atracando en la calle y rebatando cadenas, solamente porque saben que si entran a prisión tienen que trabajar todos los días construcción, fácilmente lo piensan. Exactamente, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero es que no había voluntad para eso. Sí. Deme su mensaje final a este conversatorio que hemos tenido hoy, que la verdad no llenó mi expectativa, por lo que usted me dijo de los que no fueron controles. Yo pensaba que usted tenía como algunos mensajes que despertara un debate, pero vi que usted se fue a la perspectiva de que como ellos no se controlaban ellos mismos, no controlaban a nosotros. Para mí sí lo controlaban porque ellos sometían con violencia, con muchísimas cosas, a que la mayoría de la gente que estaba en contra de ellos hiciera lo que ellos querían. Habían gente que definitivamente no había que controlarlo, porque eran gente que no tenían ninguna oposición y vivían como quiera, que a veces lo que querían era tocar del chao, de la comida que daban y ni siquiera de eso tocaban. Exactamente. Entonces, a mí de los controles de las prisiones, lo que no me gusta es que ellos quieren como vivir hoy como con la gloria de lo que ellos fueron. Exacto. Como que eso es algo que les suma. Y también otro queriendo demostrar y que todavía tienen la rabia. No. Que yo todavía, de que yo te brego. No. Esas son cosas que gracias que ustedes dejaron eso, que están aquí. Para estar hablando esos disparates. Pero a cada uno hay que respetarle su opinión. No, claro. Y a usted yo le respeto la suya, Manuel. No, claro. Manuel, un llamado a esos controles, entre otras cosas, de parte suya. No, eso mismo, que tenemos que dejar ese ego de que el yo, y ponernos a lo que aprendimos allí, ponerlo en práctica en la calle y en verdad ayudar a esos jóvenes que hoy están subiendo con mucho voltaje a que le bajen, pero que eso se hace con voluntad, como tú dijiste, ¿tú ves? Y llevando el mensaje que en verdad ellos necesitan, no el de que yo fui y que yo era y que yo, no, eso hay que dejarlo, ¿tú me entiendes? Okay. Esa partecita que yo veo mal en los controles. Qué bien. Bueno, le agradezco a Manuel Ercean por esta visita que nos hizo. Quiero decir, Manuel, agradecer al público y decirte a ti que yo me he alejado un poquito de lo que es crear este tipo de contenidos por algunas cosas. La principal es porque yo estoy ocupado en cosas de mi vida privada que no me permiten estar como tan activo como estuve hace un tiempo. Pero esto a mí me gusta, de verdad que sí. La segunda es que yo, aunque parezca lo más tigre posible, yo soy una persona culta, decente, no soy delincuente y no quisiera verme envuelto entre problemas con delincuentes. No, yo entiendo. Entonces a veces los ex delincuentes o los delincuentes, que muchos se guillan de él, pero son delincuentes, creen como que a uno lo van a meter terror y que van a poner como a uno a jugar el juego de ellos. Yo no estoy preso en la Victoria, a mí no me controla nadie. No, exacto. Y entre chisme y cosas entre ellos, uno se ve salpicado porque uno, si yo te hago una pregunta a ti, Exactamente. ya yo lo que estoy buscando es chisme. Sí, exacto. Pero yo lo que soy es un profesional que para que la gente le interese esta entrevista, yo tengo que buscar la manera de cómo armar la historia de la parte suya para que la otra parte conteste, entre otras cosas. Y esa dinámica se me sale un poco de control. Y otra cosa, que uno le dio un auge a esos muchachos, y yo soy de los que no paga, de la gente que no da mi cuarto. No, a mí no, eso no me agrada. Yo siempre, cuando me siento con un entrevistado, yo le doy para su pasaje, ¿te ves? Pero yo no puedo decir que, tú me quieres entrevistar, son 10,000 pesos. No. Porque es verdad que ellos pueden vivir de eso, pero tú no de esos cheques que ustedes sueñan. Me gusta que gente como Angie, gente como El Vole, gente como muchos,
hayan creado su propio canal de YouTube. Gente como el mismo Piti Mencina, Para que ellos vean que... el mismo Melvin el Patriarca, para que ellos sepan que ya ellos lo saben. Que ellos hacen en un mes 20 videos y los 20 videos le cogen 80,000 views en el mes completo. En el mes completo. Y cuando ellos le llegan en su cuenta, le llegan $200 en un mes entero. En un mes entero. Entonces esos $200 son 12,000 y pico de pesos. YouTube se queda con el 30%. Y después de eso, tú tienes que ir a buscar una cuenta de banco que también te cobran el cambio. Porque te pagan en dólares. Okay. Entonces tú trabajaste un mes entero y te ganaste 8,000 o 7,000 pesos. Exacto. La realidad. La realidad. Pero el que no sabe dice, no, él entrevistó a Manuel y cogió 50,000 views. Sí. Se ganó $2,000. Sí. Pero la gente no sabe cuánto cuesta una cámara. No. ¿Usted me entiende? Hay muchas cosas. cosas. Yo estoy claro. Hay que agradar siempre a ustedes. Yo lo que dije es que no estoy con el tema de que yo he llamado a mucha gente, otros me han llamado a mí. Fulano, ven, mi historia, te la voy a ver. Sí, pero con Y el yo le objetivo de que... yo le digo, ¿y qué es lo que con haciendo tu historia? No, a ver, no, mira, yo puedo, como tú vienes del sur, Ajá. yo te voy a sacar tanto para que tú pagues tu pasaje y te quede aunque sea la comida del día de mañana. Exacto. No, espérate, la historia mía no vale eso, la historia mía mínimo yo la hago por 25,000. Oye. A mí me dijo uno, no, dame 20,000 y ven aquí a mi pueblo. No. Yo tengo un estudio, hermano, yo no voy a mover mi equipo a desarmar todo y volver a armar. No. Yo nunca he tenido el concepto de grabar en la calle. Respeto para quienes lo hacen, pero solamente el que lo hace sabe el trabajo. No. Que conlleva llevar a un sitio esos equipos, armarlo, exponerte a que donde tú estás grabando se te tiren los tigres y te atraquen. Hey. Son muchas situaciones que se pueden armar. Yo estoy claro. Que tú le hagas una pregunta a un tigre y un malocorita de lo de él te quiera dar una pecosada. No, yo estoy claro. Son muchas las situaciones que se arman que yo, estando sentado en mi estudio, creo que se pueden armar menos. Exacto. Porque aquí yo sé, si estoy trancado con usted, que es el más malo del mundo, yo sé que es malo usted solo. Exactamente. ¿Me entiendes? Y tenemos cámara prendida que cualquier cosa están grabado ahí. Usted me quiere dar una pecosa. Ya ahí se ve. Y dice, no, yo no le voy a dar porque quedó está grabado. ¿Usted me entiende? No, yo estoy claro. Sí. Claro. Al final, mi respeto para todos, para ese público. No es que lo he abandonado. Yo no voy a dar esto. En este nuevo estudio vamos a trabajar muchísimo. En esta mesa se van a sentar los que ya han venido, como usted, pero los que nunca han venido van para su pantalla con el fondo negro. Okay. Que mírelo ahí, el set, aunque la gente no lo puede ver. Sí. Mire las sillas ahí donde están. Sí. Y mire los micrófonos ahí. O sea, yo tengo todo preparado. Pero como yo soy una persona adulta con familia, tengo compromisos, no se vive de YouTube. No. Y no se vive de YouTube. Haciendo contenido con carcelero, con preso. Usted le da 2,000 pesos a cada entrevistado. Y cuando en un mes usted entrevista a 10, usted ha gastado 20,000. Y cuando YouTube, si le paga a usted, le paga $1,000. De esos $1,000, usted tiene que sacar los 20,000 que le dio al entrevistado. Los 5,000 del internet. Los 15,000 de donde usted está alquilado. O los 20. Y cuando viene a ver, usted no tiene con qué comer. No. Pero hay gente que cree otra cosa. Sí. Sin contar que una cámara con un lente fácilmente cuesta 100,000 pesos. Una camarita con un lente. No una idea. Manuel, gracias. Si tiene una palabra final y un saludo, lo que tú entiendas. Si no, está bien, está bien. Seguimos aquí en Contenido Urbano, señores. Gracias.